Bien, muy buenas noches, estimados colegas. Cordiales saludos a cada uno de ustedes en nombre de nuestra institución, el Centro de Alto Rendimiento Docente. Eh, Prosiguiendo con esta preparación para la etapa descentralizada, esta noche vamos a continuar trabajando la rúbrica 2. Ya en sala nos acompaña nuestro capacitador, el profesor Crispín Mejía, para quien vamos a pedirle a cada uno de ustedes fuertes palmas virtuales, estimados colegas. Eh, Brindarle esas palmas desde todo el Perú, ¿no? Desde el Perú profundo, ya que sabemos que en esta sala estamos congregados a través de la magia de la virtualidad, profesores desde los diferentes puntos del país. Entonces, sin mayor dilación, estimado profesor Crispín, voy a dejar el espacio para que pueda iniciar con nuestra programación de esta noche. Adelante, por favor. Bien. Buenas noches, estimado Reimer. Buenas noches, estimados colegas. Un gusto saludarles a cada uno de ustedes en el punto donde se encuentren. El día de hoy, bueno, tenemos un propósito. Tenemos que un poco comprender, esclarecer a qué se refiere la rúbrica 2, el desempeño de la rúbrica 2. El día de ayer veníamos ya un poco abriendo el panorama de dónde proviene los desempeños de la rúbrica, de de qué dimensión del marco del buen desempeño docente y cuáles son las competencias pues que sustentan o es la base para determinar los desempeños que están establecidos en la rúbrica de observación de aula. También veíamos el día de ayer. Esta rúbrica está pues formalizada con normas técnicas del Ministerio de Educación, las cuales inclusive han sufrido algunas modificatorias con el ánimo de que el instrumento sea pues más ágil, más objetivo y tenga pues y cumpla pues con el propósito de recoger el nivel real del desempeño del docente cuando hace la mediación del aprendizaje. El día de ayer también veíamos la rúbrica 1, que es referido al involucramiento de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Entonces veíamos los aspectos que hay que mirar y las actividades que podemos plantear para poder involucrar a los estudiantes. El día de hoy vamos a ver específicamente la rúbrica 2. Entonces, para ello voy a presentar mi diapositiva que nos va a guiar pues en la disertación de esta sesión. Asimismo, la parte final vamos a hacer una parte aplicativa para ver pues no si nosotros observamos tales desempeños o actuaciones del docente, en qué nivel se puede ubicar al docente. Entonces, si es el nivel 1, 2, entonces, ¿qué le está faltando o qué no está haciendo el docente para que pueda obtener el siguiente nivel? Entonces, para eso vamos a analizar también la rúbrica nivel por nivel. Muy bien. Bueno, es la parte introductoria. Sabemos ya que las rúbricas de observación de aula es un instrumento que sirve para muchas cosas en el desempeño docente, para evaluaciones, sirve también para el desarrollo profesional los procesos de monitoreo y acompañamiento, sirve para también aspectos que tienen que ver con el desarrollo docente, porque a través de esta rúbrica se puede diagnosticar fortalezas, así como también oportunidades de aprendizaje para poder establecer pues acciones formativas dentro del desarrollo de la docencia en servicio. Entonces, vamos a ir directamente a la rúbrica 2. Decíamos que con la última modificatoria de la norma técnica en el Ministerio de Educación en el año 2018, han quedado establecidos 5 rúbricas, ¿ya? La primera es involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. La segunda es promueve el razonamiento, la creatividad y o pensamiento crítico.
La tercera, evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. La cuarta, propicia un ambiente de respeto y proximidad. La quinta, regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Muy bien. Entonces, el día de hoy nos convoca a comprender, analizar en detalle a qué se refiere cuando dice promueve. Cuando dice promueve es que el docente va a hacer dentro de sus actuaciones, en el planteamiento de sus actividades, sus preguntas, cómo va a conllevar la secuencia de ideas para que los estudiantes puedan extraer sus conclusiones, para que puedan hacer inferencias, ¿no? Entonces, eso implica pues la promoción, las acciones que hace el docente para que los estudiantes razonen, también expresen su creatividad y o su pensamiento crítico. Entonces, cuando hablamos de razonamiento, creatividad y o pensamiento crítico, estamos hablando de habilidades de pensamiento de orden superior. Entonces decimos que el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico son habilidades cognitivas que se da a nivel del cerebro, importantes que nos ayudan a procesar información, resolver problemas y tomar decisiones. Entonces, si nosotros vinculamos con las competencias del currículum nacional, vamos a encontrar de que efectivamente, pues en cada competencia nosotros podemos desarrollar el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. Es factible, está abierto. Por ejemplo, en la competencia lee, nosotros podemos hacer razonamientos para hacer inferencias. Si acá hay una premisa, acá hay otra premisa y acá hay otra premisa, entre las tres premisas, ¿qué conclusión puedo sacar? ¿No? O sea, puede hacer inferencias y al hacer inferencias en la lectura, en la competencia lee, estamos haciendo pues razonamiento. También podemos implementar creatividad. Cuando nosotros, por ejemplo, le pedimos en la competencia lee, le podemos decir, Abel, ¿cómo termina el cuento de, cuál es el final del cuento de los tres cerditos? ¿No? ¿Cuál es el final? ¿Cuál es el desenlace? Ya bueno, que los cerditos se salvaron gracias a la caza fuerte, robusta que hizo pues el hermano Chanchito, trabajador, laborioso, prevenido, etc. Ya, eso es un final. Ahora, ustedes le van a cambiar el final a ese cuento. Entonces, allí que estamos promoviendo, cuando nosotros planteáramos esa actividad, ¿qué estamos promoviendo? La creatividad de los estudiantes, porque no va a haber una respuesta, ni dos, puede haber múltiples respuestas. Algunos pueden decir, bueno, el final es que el lobo de todas maneras entró, pero los chanchitos se escaparon cerrando la puerta y no pudo salir. Podría ser, ¿no? Otro final, bueno, ahí damos una, una oportunidad a nuestros estudiantes para que puedan expresar su creatividad. Pueden desarrollar pensamiento crítico cuando desarrollan la competencia lee, por supuesto que sí. Cuando nosotros le decimos, ¿y tú qué opinas respecto a las ideas que plantea el autor en este texto? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Sí, algunos pueden decir no, pero lo más importante es que ellos argumenten por qué están de acuerdo y por qué no están de acuerdo. Para eso, pues, tenemos que generar un ambiente de confianza, un ambiente contenedor para que haya confianza y respeto a las ideas y opiniones. Si hay críticas y controversias, se hace críticas
hay que dejar en claro de que las críticas se hacen a las ideas, a las opiniones, no a las personas. Por lo tanto, no podemos apelar a poner adjetivos o a calificar o a descalificar tales o cuales opiniones como docentes, ni tampoco podemos permitir que los estudiantes hagan eso. Entonces, en primer lugar, tenemos que establecer acuerdos, normas de convivencia, pero con los mismos estudiantes para respetar la diversidad de las opiniones, de las ideas, de los pensamientos. Ahora, ¿qué es el razonamiento? Decíamos que son habilidades de pensamiento de orden superior, son habilidades cognitivas que nos ayudan pues a procesar, a resolver problemas y tomar decisiones. Por eso el día de ayer enfatizaba en que nosotros tenemos que plantear situaciones significativas realmente de su contexto, de algún problema que lo están viviendo, que es real, ¿no? Y luego plantear un reto o desafío potente, equilibrado o a su nivel de desarrollo cognitivo. Y a partir de ello, nosotros pues podemos plantear resolución de problemas. Y ahora, ¿qué hacemos? Si el problema, por ejemplo, son los incendios forestales que están siendo muy frecuentes, recurrentes y está afectando el aire, está afectando la biodiversidad, el ecosistema, etcétera, de estos espacios que son espacios de vida, ¿no? Los ecosistemas. Entonces, frente a eso, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos ese problema para el cual no hay una solución conocida? Entonces, ese es el momento oportuno para desarrollar competencias. ¿De qué? Lectura, tal vez de indagación, puede ser competencias matemáticas de cantidad, de gestión de datos, de forma, movimiento y localización para ubicar tal vez los focos de incendios, etcétera, ¿no? En un mapa, en un cuadro de, puede ser en una cuadrícula, etcétera, etcétera. Entonces, es importante tomar en cuenta, plantear bien la situación significativa, definir bien el problema y el reto y los productos. En base a ello, nosotros, si nosotros planteamos bien esto, eso va a ser el detonante, pues, que nos va a generar oportunidad para que el docente pueda promover el razonamiento, la creatividad y también el pensamiento crítico. Pero vamos a ver específicamente en qué consiste el razonamiento. El razonamiento es la capacidad de pensar de manera lógica y coherente. Es cuando, por ejemplo, no sé qué día estaba conversando con un colega y hablábamos de la producción de textos. Entonces, allí cuando producimos textos, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, la competencia. Entonces, una de las capacidades dice, aparte de que tiene que planificar o tiene que adecuar su texto a la situación comunicativa, dice, produce, elabora sus ideas de forma coherente y cohesionada. Entonces, eso implica que las ideas se deben desarrollar de manera lógica, de manera coherente. ¿Y qué es lo que afecta a la coherencia? ¿Cómo sabemos que un texto es coherente? Los puntos críticos que afectan a la coherencia, por ejemplo, es la contradicción. La contradicción es cuando tú planteas una idea y en la siguiente no desarrolla, sino más bien contradice. Podemos decir, ¿no? En la ciudad de Carhuaz se han producido incendios forestales que han quemado pastizales y ello ha generado me ha generado mucha alegría, por ejemplo. Por una parte estamos expresando preocupación, por la otra parte decimos, me ha generado alegría porque he visto en la noche como si fueran estrellas. Entonces, esas ideas opuestas
generan pues contradicción en el texto. Y eso hace de que el texto no sea coherente. La contradicción es uno de los aspectos críticos que afecta a la coherencia. Otro, la digresión. Si estamos tratando vamos a producir un texto sobre los incendios forestales y por ahí me voy y me desvío del tema, del texto, del tema central. Y empiezo a tal vez escribir sobre algunas aventuras que hemos tenido jugando fútbol, etcétera, etcétera. Entonces, esas digresiones o desviaciones del tema central también afectan a la coherencia. Otro aspecto que puede afectar la coherencia es los vacíos de información. O sea, cuando nosotros escribimos algo, pero vemos que hay una laguna, no se entiende, falta algo, hay una idea. O lo opuesto, la reiteración innecesaria. Planteamos una idea, seguimos planteando la misma idea y seguimos planteando la misma idea. Claro que cambiando tal vez algunas palabras, pero la idea es la misma. Entonces decimos que hay reiteración de ideas de manera innecesaria. Entonces, cuando nosotros producimos un texto y vemos y damos la oportunidad para que los estudiantes se equivoquen y luego a través de la retroalimentación, a través de la devolución de información que le vamos a hacer para que pueda mejorar su texto, entonces allí nosotros estaríamos desarrollando pues el razonamiento, porque estamos ayudando a que el estudiante desarrolle sus ideas de manera lógica y con coherencia. Implica la habilidad para analizar información. También en matemática nosotros podemos promover el razonamiento cuando analizamos información, cuando tenemos una situación problemática, entonces vamos a encontrar datos. Y cuando analizamos, identificamos datos, también nosotros estamos desarrollando o promoviendo la capacidad de razonamiento. Luego vamos a establecer la secuencia lógica. Cuando el estudiante traduce expresiones a un lenguaje matemático en la competencia resuelve problemas de cantidad, cuando logra traducir a un lenguaje matemático a través de símbolos o esquemas, también está desarrollando su capacidad de razonamiento. Pero ¿quién tiene que hacer? Aquí viene a veces el meollo o el problema cuando nosotros desarrollamos nuestras sesiones. Muchas veces lo llevamos listo. Ya esto nomás ustedes van a poner acá, ustedes van a marcar, ustedes van a dibujar, ustedes van a completar. Entonces allí no le estamos facilitando pues que el estudiante razone, sino le estamos facilitando demasiado el trabajo que ya va en contra del enfoque constructivista, donde nos dice que nuestros estudiantes son los que deben construir su conocimiento, su aprendizaje, equivocándose, planteando hipótesis, corroborando, reflexionando, corrigiendo, etcétera, etcétera. También pueden hacer inferencias, ya hemos dicho, ¿no? Cuando leemos un texto, una de las capacidades dice, hace inferencias e interpreta, ¿no? Y también saca conclusiones. ¿Cuándo sacamos conclusiones? Cuando nosotros tenemos varias ideas y decimos una conclusión. Podemos concluir, por lo tanto, en conclusión, en efecto, ¿no? Utilizando esos conectores. También podemos sacar conclusiones en la competencia indaga mediante método científico para construir sus conocimientos. Cuando nosotros planteamos un problema, vamos a establecer la relación de dos variables, independiente y dependiente. En base a esta red, y también vamos a identificar las variables intervinientes, las que tienen que ser controladas. Y luego vamos a plantear la hipótesis, que va a ser una posible respuesta a la pregunta de investigación. Pero también tiene que tener coherencia en la secuencia de las variables, porque la hipótesis igual tienes que plantearlo en función de las dos variables.
del proceso de investigación. Luego, ¿qué van a hacer los estudiantes? Van a plantear un plan de indagación, qué acciones, qué actividades, qué materiales van a usar, qué instrumento van a utilizar para recoger información y poder comprobar o refutar la hipótesis. ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuáles son las frecuencias? ¿Cuántas veces van a observar? ¿Cuántas veces van a experimentar? Todo eso va a generar pues una secuencia lógica de acciones. Luego, ¿qué va a hacer? Una vez que ha recogido información, o sea, ha puesto en ejecución su plan de investigación, entonces recogió datos, esos datos necesitan ser analizados. Y cuando analiza, efectivamente, pues desarrolla razonamiento. ¿Y qué es analizar? Es partir en unidades más pequeñas para poderlos observar con mayor precisión. Luego de analizar, ¿qué va a hacer? Va a sacar conclusiones. Va a decir, efectivamente, se comprueba o se confirma la hipótesis porque a través de estas actividades o de estas experimentaciones, de estas observaciones, haciendo un análisis donde se ha hecho 3 observaciones, en las 3 observaciones se repite de que esta variable afecta a la otra variable que es la dependiente. Entonces, sacamos conclusiones. Entonces, en conclusión, o sea, en síntesis, en una sola palabra, cuando nosotros realmente desarrollamos competencias y planteamos desde una situación, partimos desde una situación significativa, va a ser bien sencillo desarrollar el razonamiento, la creatividad y también el pensamiento crítico. Y si nosotros no estamos desarrollando competencias, va a ser difícil forzar que los chicos desarrollen razonamiento, porque el razonamiento no nace pues por una estrategia específica, no nace porque le ponemos un tip, un secreto, como dicen, un algoritmo, no. El razonamiento se da realmente cuando desarrollamos la competencia. Y para desarrollar la competencia, pues hay que identificar el significado de la competencia y cuáles son sus capacidades que hay que movilizar. Dentro del razonamiento, la teoría nos dice que podemos encontrar 2 tipos de razonamiento. Deductivo, cuando se parte de las premisas generales de las leyes, de las teorías, para llegar a conclusiones específicas, ¿no? Y el razonamiento inductivo es cuando se basa en observaciones específicas, particulares, para formular generalizaciones, leyes o teorías. Por ejemplo, se habla de un pasaje de Isaac Newton cuando él se sentó debajo de un árbol y observaba cómo una manzana caía hacia el suelo. Fue un caso particular, pero él, como era bien observador y bien curioso, le causó asombro, curiosidad, tal vez le generó un conflicto cognitivo y dijo, ¿y por qué la manzana cae hacia abajo? ¿Y qué pasa si yo observo tal vez una piedra o observo una pelota? Lo dejo suspendido en el aire y ¿qué pasa? Y llega a una conclusión general, ¿no? Observa la caída de la manzana, observa la caída de la piedra, observa la caída de otro objeto y dice, y llega a generalizar. Todos los cuerpos suspendidos en el espacio tienden a caer al suelo, atraídos por la fuerza de la gravedad. ¿Qué pensamiento, qué razonamiento ha desarrollado? Un razonamiento inductivo. De casos particulares ha llegado a conclusiones generales. Pero la inversa es el razonamiento deductivo. Partimos de leyes para llegar a conclusiones particulares y o específicas.
Ahora, creatividad. ¿Qué es creatividad? La creatividad es la habilidad de generar ideas nuevas y originales. Entonces, y esto es muy importante, ¿no? Yo escuchaba un experto que decía, ¿no? Donde hay leyes, donde hay parámetros, donde hay, todo está controlado, todo está dirigido, todo está parametrado, es bien difícil que haya creatividad. Por eso decía, ¿no? Y concluía una frase que decía, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Entonces, ¿qué nos dice qué nos dice este autor? Nos dice que para que haya creatividad tiene que haber, pues, libertad, principalmente. Ya, aquí está el problema. Ustedes tomen la decisión, qué estrategia utilizan, qué material se utilizan y cómo resuelven. Allá. Tenemos que dar esa libertad. Donde no hay libertad, no hay creatividad. Es imposible crear cuando todo te están dirigiendo, te están controlando, te están ordenando. Implica pensar de manera divergente. Entonces, aquí tenemos que tener esa apertura para escuchar diversas opiniones y debemos tomarlo como algo valioso, porque a veces nosotros nos hemos acostumbrado a un pensamiento, ¿cómo se dice esto? Unilateral o un pensamiento general estandarizado, ¿no? Por ejemplo, decimos, es bueno hacer deportes? Todos dicen, sí, ya. Pero alguien podría decir, no, no es bueno hacer deportes. Pero entonces lo que nosotros tenemos que aprovechar es a ver por qué no es bueno hacer deportes. Explícame de manera libre y creativa. Entonces, tenemos que valorar ese pensamiento divergente. No tenemos que censurar. Por ahí hay autores también que decían, ¿no? De que a veces pensamos que los chicos no razonan, no tienen creatividad porque no piensa igual que nosotros o no nos dan la respuesta que nosotros esperamos. Entonces, para desarrollar estas habilidades de pensamiento de orden superior tenemos que tener mucha apertura, mucha flexibilidad cognitiva. Es decir, tenemos que dar esa libertad a los estudiantes para que puedan o explorar múltiples soluciones a un problema. No puede haber un camino. Si hay un problema matemático que le planteo, no le voy a decir, este es el procedimiento, así lo van a hacer. O yo les voy a poner una ruta, un ejemplo. Dejarlos. Ahí está el problema. Le ayudamos a comprender el problema y ahora ustedes, a ver, busquen la estrategia, busquen los materiales, organícense, a ver quién nos plantea soluciones originales. La creatividad no solo implica al arte, mucho hemos relacionado, ¿no? Para desarrollar creatividad, entonces hay que hacer arte. Sí, el arte es la disciplina o el campo donde se puede generar pues mucha creatividad, pero no son las únicas competencias en las que podemos nosotros promover la creatividad. También podemos hacerlo en la ciencia, en los negocios, en la vida cotidiana. Características de la creatividad, originalidad. O sea, no podemos poner modelos, ejemplos, no podemos darles así se hace, ¿no? Vamos a dibujar una flor, ya, aquí les he traído un modelo bien bonito, así lo van a hacer. Entonces ya no hay esa oportunidad para que el estudiante cree, ¿no? Tenemos que tener flexibilidad, adaptarse y cambiar de enfoque cuando sea necesario. Flexibilidad. Si nosotros queremos desarrollar creatividad, tenemos que ser flexibles. Por ejemplo, podemos decir, ¿no? Un niño, a ver, dibujen algo que les gusta, que les encanta comer. Tal vez el niño dibuja helado.
pero lo dibuja los helados de color azul, de color verde, amarillo, etcétera, ¿no? Entonces nosotros, como nosotros hemos sido formados de manera muy parametrada, le decimos, pues, ¿dónde has visto un helado de este color? Imposible, corrígelo, cambia. O nos puede dibujar tal vez un árbol de color rojo. Y a veces nosotros decimos, ¿acaso el árbol es de color rojo? Corrígelo. Pero tal vez el niño está pensando, está creando, está imaginando, está pensando de manera divergente. Está pensando tal vez en otro planeta, está pensando tal vez en un mundo de acá 100 años, no sé. Entonces, siempre es bueno tener flexibilidad y pedirles que nos explique o que comunique qué es lo que está queriendo decir con esas expresiones utilizando esos colores. Tiene que haber también en una creatividad fluidez, generar muchas ideas en corto periodo de tiempo. ¿Ya? A ver, ideas. Frente a un problema, frente a una situación, a ver, ideas y debe fluir esas ideas, ¿no? Y para eso debemos generar también espacios para que haya respeto y valoración a la diversidad de ideas. Ahora, vamos a explicar qué es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es la capacidad de evaluar información y argumentos de manera objetiva y razonada. ¿Cuándo decimos que pensamos críticamente? Cuando nosotros evaluamos la información. Por ejemplo, nosotros en la competencia de explica el mundo físico, hay una capacidad que está orientada, comprende y usa la ciencia y la tecnología generado a través del tiempo, pero la segunda capacidad dice, evalúa las implicancias de la ciencia y la tecnología. O sea, ¿en qué me favorece? Hay que analizar toda esa información, todos esos argumentos, todas esas evidencias, hay que cuestionar. Y una de las características de la ciencia es que la, la ciencia pues nunca es absoluta, se cuestiona permanentemente. Así también hay que considerar diversas perspectivas. Algunas habilidades asociadas al pensamiento crítico son el análisis. Para desarrollar pensamiento crítico tenemos que hacer análisis. A ver, vamos a analizar parte por parte. Si nosotros, por ejemplo, queremos sacar conclusiones de dos personajes de una obra, entonces tenemos que analizarlo, las características del personaje 1 y las características del personaje 2 de manera separada. Luego tenemos que evaluar, juzgar la credibilidad y la relevancia de fuentes de información. ¿Es cierto, no es cierto? ¿Es válido? ¿Es información confiable o no? Y luego sacar inferencias, conclusiones lógicas basadas en evidencias. Entonces, todas las competencias, realmente, si nosotros nos proponemos a desarrollar estas competencias, vamos a tener la oportunidad de desarrollar el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Bueno, esto lo hacemos para que ustedes tengan una idea clara a qué se refiere razonamiento, a qué se refiere creatividad y a qué se refiere pensamiento crítico. El maestro Luis Guerrero decía en una ocasión, ¿cuáles son las estrategias? Díganme los tips, los secretos para desarrollar pensamiento crítico, razonamiento y creatividad. ¿Sabes qué dijo? ¿Saben qué dijo? Desarrollen competencias. Listo. Si ustedes desarrollan competencias, van a promover razonamiento, van a promover creatividad y van a promover también el pensamiento crítico. Entonces, es vital que nosotros identifiquemos cuando nos dan una sesión, hay que inmediatamente vincular a qué competencia, a qué propósito de aprendizaje está relacionado. Porque si nos dicen, si nos dan un tema, entonces pues no está bien, ¿no? O sea, está como un enfoque tradicional y que no
va a ser bien difícil que ustedes desarrollen razonamiento, creatividad, pensamiento crítico. Por ejemplo, si les dan como título de su sesión las fracciones heterogéneas y homogéneas, entonces es un tema. ¿Y cuál es la competencia? Entonces, si pasara eso, que podría pasar, porque estamos, decíamos al inicio, estamos en un tránsito de desarrollar un currículum, o sea, estamos transitando de un currículum por contenidos a un currículum por competencias, podríamos encontrar, pero en ese caso tenemos que tal vez conversar con el docente y decirle, ¿y cuál es la competencia? ¿Con qué competencia lo vamos a vincular esa sesión? Porque el contenido, el tema solo no nos ayuda a desarrollar razonamiento, creatividad, pensamiento crítico. Pero si abordamos una competencia, lo primero que tenemos que hacer es leer qué significa la competencia, cuáles son sus capacidades. Una vez que hemos comprendido bien qué significa la competencia y cuáles son sus capacidades, entonces al movilizar estas capacidades, ya vamos a estar promoviendo el razonamiento, la creatividad y también el pensamiento crítico. Entonces, esta rúbrica solamente considera un aspecto, no considera más aspectos, como la rúbrica 1 tenía 3 aspectos. En esta rúbrica solamente se considera un aspecto. ¿Cuál es? Actividades e interacciones que promueven efectivamente el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. O sea, ¿qué actividades le estamos planteando para desarrollar competencias? ¿Qué interacciones estamos promoviendo entre el docente y los estudiantes o entre los estudiantes también para promover el razonamiento, la creatividad y o pensamiento crítico? Entonces, este aspecto que es único en esta rúbrica, vamos a dar una explicación. El razonamiento, capacidad de resolver problemas novedosos, realizar inferencias, extraer conclusiones y establecer relaciones lógicas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros desarrollamos sesiones, vamos a plantear actividades para que los chicos resuelvan problemas. Vamos a plantear actividades para que los niños y las niñas realicen inferencias, para que los niños y las niñas extraigan conclusiones, para que puedan establecer relaciones lógicas, lo que decíamos, ¿no? La coherencia de un texto, por ejemplo. Si nosotros planteamos una actividad para que elaboren un texto y luego revisen la coherencia y luego lo mejoren, entonces ya estamos promoviendo razonamiento. La creatividad, capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, establecer nuevas asociaciones, producir soluciones originales y crear un producto de manera libre y singular. Por ejemplo, cuando nosotros planteamos un problema en la situación significativa, podemos decirle a los niños, ¿no? ¿Y cómo solucionamos? ¿Qué hacemos? Por ejemplo, hay incendios forestales. ¿Y qué solución le damos? Entonces los chicos van a aplicar su creatividad. Profesor, nosotros queremos plantear, vamos a elaborar tal vez una diapositiva o un video. Ahora con la tecnología pues se puede hacer maravillas, ¿no? A través del Canva, por ejemplo, se puede editar videos donde tú puedes poner fotografías, mensajes, etcétera, y le insertas música de fondo y puedes comunicar. Tal vez algunos chicos que están muy metidos en la tecnología nos pueden plantear eso, hacer un video. Otros nos podrían decir, nosotros queremos, profesor, hacer eh, spots publicitarios o spots para la radio, para ponerlo en la radio local o en la radio municipal. Algunos nos podrían decir, nosotros queremos hacer una, un, un debate, ¿no? Entre personas que están a favor y personas que están en contra de estas prácticas que generan incendios, por ejemplo.
Entonces, cuando le damos la libertad para que los mismos niños planteen soluciones, ya estamos generando pues condiciones o estamos promoviendo la creatividad. Y el pensamiento crítico es la capacidad para tomar una postura fundada, argumentada. Tomar postura es bueno. Y por eso les decía, pues, ¿no? Alguien nos podría decir, ¿no? ¿Robar es bueno o malo? Nosotros, por la influencia de la religión, los códigos morales, etcétera, siempre en nuestra cabecita está, robar es malo. Pero algún niño nos podría decir, profesor, robar es bueno. A ver, pero tiene que ser argumentada. ¿Por qué? Podría decir, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, el niño podría argumentar y decir, ¿no? Yo no tengo padre, solo tengo mi madre y está enferma y no tenemos que comer. Entonces yo puedo ir a robar algo y llevo comida para mis hermanitos. Podría argumentarlo y decir, ¿no? Sí, profesor, en estos casos robar es bueno. Entonces, para nosotros desarrollar pensamiento crítico tenemos que tener esa apertura, esa flexibilidad, respetar las opiniones, pero pedirles que sean argumentadas o que tengan razonamiento. O sea, qué razones, qué argumentos, qué ideas sustentan tu posición. Luego vamos a analizar, estimados colegas, la rúbrica. Como ayer ya les había presentado la estructura de la rúbrica. Ay, perdón, se fue un minutito. Ya. El título de la rúbrica es Promueve el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. El, la definición es propone actividades de aprendizaje y establece interacciones pedagógicas que estimulan la formulación creativa de ideas o productos propios, la comprensión de principios, el establecimiento de relaciones conceptuales o el desarrollo de estrategias. Eso es lo que el docente tiene que hacer, proponer actividades de aprendizaje y establecer interacciones pedagógicas. Este aspecto, como ya dijimos, tiene un solo, perdón, esta rúbrica tiene un solo aspecto, actividades e interacciones, sea entre docente y estudiante o entre estudiantes también, porque nosotros podemos formar equipos y darles una tarea. Aquí está el problema y yo quiero que ustedes planteen una solución a este problema, ¿no? Una solución de casos podría ser. Entonces, frente a perdón, me está fallando el mouse. A ver. Ya. Entonces ahí tenemos los niveles de logro de la rúbrica. Siempre nos recomiendan leer de derecha a izquierda. ¿Cuándo obtenemos el nivel 4, el nivel destacado? Ahí hay una definición concreta. El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico durante la sesión en su conjunto. Durante toda la sesión, todas las interacciones, todas las actividades que planteamos, llevan pues a realizar inferencias, a plantear soluciones originales, a plantear soluciones a un problema, a tomar posturas, pero argumentadas, etcétera, durante toda la sesión. Y en el nivel 3, ¿qué nos dice? El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico, al menos en una ocasión. Tal vez no lo hemos hecho durante toda la sesión, pero al menos en una ocasión hemos logrado que los estudiantes
hagan inferencias, o extraigan conclusiones, o tomen una postura, o planteen una solución original. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el nivel 4 y 3? En el nivel 4 exige que esta secuencia de actividades e interacciones generen razonamiento, creatividad, pensamiento crítico durante toda la sesión en su conjunto. Entonces, obtendríamos el nivel 4, que es el nivel destacado. Pero si nosotros no hemos desarrollado esto, pero al menos en una ocasión logramos que los chicos hagan inferencias, extraigan conclusiones o planteen soluciones originales, entonces sí, podemos obtener el nivel 3. Y el nivel 2 dice, el docente intenta promover el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico, al menos en una ocasión, pero no lo logra. O sea, el docente intenta, plantea actividades interesantes, hace preguntas buenísimas, pero no profundiza, no lo aprovecha. Muchas veces dejamos una tarea y somos los docentes los que terminamos resolviendo. Entonces, ¿qué podemos decir? El docente intentó, sí, planteó un problema matemático interesantísimo, pero no lo logra. No logra que ese razonamiento, esa creatividad, ese pensamiento crítico sea efectivo. Intenta, pero no lo logra. Y el nivel 1 dice, no alcanza las condiciones del nivel 2, ni siquiera intenta, pues no solamente es una clase expositiva, es una clase de muy baja demanda cognitiva, les dice copien del libro, etcétera, ¿no? Entonces vamos a explicar un poco más en detalle a qué se refiere cuando el docente promueve efectivamente el razonamiento, creatividad y o pensamiento crítico durante la sesión en su conjunto. El docente promueve de modo efectivo el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico de los estudiantes durante la sesión en su conjunto, ya sea a través de las actividades que propone, de sus interacciones directas con ellos o las que fomenta entre ellos. O sea, esa interacción puede ser docente-estudiante o estudiante-estudiante. Si hay actividades o interacciones pedagógicas que no promueven esto directamente, son preparatorias para otras que sí lo logran. Entonces, por ejemplo, para hacer inferencias será necesario tener comprensión explícita, literal. Claro, si yo no puedo identificar, ubicar información, localizar información explícita que está en el texto, va a ser bien difícil que yo pueda hacer inferencias. Entonces, estas actividades que son de baja demanda cognitiva, solamente vamos a ubicar, localizar dónde está el personaje, dónde, en qué lugar ocurre, dice, en un bosque, quién es el personaje, quiénes son los personajes, el zorro, el lobo, etcétera. Entonces, pero estas acciones son preparatorias para yo hacer inferencias. Entonces, también vale. No vamos a pensar pues que desde el inicio hasta el final vamos a hacer inferencias, ¿no? Sino que son preparatorias, son pasos previos para llegar pues a hacer inferencias, sacar conclusiones, interpretar el texto, etc. Para promover efectivamente el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico, deben observarse actividades o interacciones entre docente y estudiante o entre estos en las que hay una elaboración o desarrollo sostenido y progresivo de ideas. Esto ocurre cuando los estudiantes tienen que identificar o explicar sus formas de pensar o sus acciones, comparar o contrastar ideas, argumentar una postura, tomar decisiones, resolver problemas novedosos, desarrollar un producto original, hacer predicciones, conjeturas o hipótesis, apropiarse de manera personal u original del conocimiento, entre otros. Entonces, como les decía, ¿no?
Si nosotros entendemos el significado de la competencia y comprendemos cuáles son sus capacidades que hay que movilizar, tranquilamente nosotros podemos ya desarrollar el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. El nivel 3. El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico, al menos en una ocasión. Al menos. Entonces dice ahí, el docente promueve de modo efectivo el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico de los estudiantes, al menos en una ocasión, ya sea a través de las actividades que propone, de sus interacciones directas con ellos o en las que fomenta entre ellas. Para promover efectivamente el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico, deben observarse actividades o el pensamiento crítico deben observarse actividades o interacciones entre docente y estudiante, o entre estos, en las que hay una elaboración o desarrollo sostenido y progresivo de ideas. Esto ocurre cuando los estudiantes tienen que identificar o explicar sus formas de pensar o sus acciones, comparar o contrastar ideas, argumentar una postura, tomar decisiones, resolver problemas novedosos, desarrollar un producto original, etc. Y en el nivel 2, ¿cuál es la explicación? Porque acá en el nivel 2 intenta, pero no lo logra. Plantea una actividad buena, pero no lo desarrolla. O plantea preguntas potentes, pero a veces es el mismo docente el que lo responde. Dice, el docente intenta promover el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico de los estudiantes, al menos en una ocasión, ya sea a través de las actividades que propone, de sus interacciones directas con ellos o las que fomenta entre ellos. Sin embargo, no logra este objetivo, debido a que conduce dichas actividades o interacciones de manera superficial o insuficiente. ¿No? Puede plantear una pregunta inferencial, pero dice, bueno, eso búsquenlo en el diccionario, o eso significa tal cosa. El docente lo resuelve. Entonces, lo desarrolla de manera superficial o insuficiente. A pesar de que la actividad propuesta por el docente permite en un primer momento que los estudiantes ofrezcan respuestas novedosas, originales o no memorísticas, la interacción pedagógica posterior es limitada o superficial, de modo que no llega a aprovechar el potencial de la actividad para estimular el razonamiento, la creatividad o pensamiento crítico. Esto ocurre cuando, por ejemplo, el docente hace una pregunta inferencial que algunos estudiantes responden, pero no se profundiza o analizan sus respuestas. O si surgen respuestas divergentes o inesperadas, el docente las escucha pero no las explora. O el docente valida solo las intervenciones que se ajustan a lo que él espera, la respuesta correcta entre ellas. Entonces, si hay una respuesta divergente, un poco no usual, entonces no le hacemos caso, ¿no? Sino que hay que, para desarrollar pensamiento crítico hay que desarrollar, pues. Ajá, tú dijiste que robar es bueno. A ver, explícanos por qué. Entonces, allí sí estaríamos desarrollando. Y si nos explica las razones, mira, en este contexto sí podría ser válido, etc. Y en el nivel 1, el docente propone actividades o establece interacciones que estimulan únicamente el aprendizaje reproductivo. Es decir, están enfocadas en hacer que los estudiantes aprendan de forma reproductiva o memorística datos o definiciones o que practiquen ejercicios como problemas tipo o aplicación de algoritmos, técnicas o procedimientos rutinarios, o que copien información del libro del texto, la pizarra u otros recursos presentes en el aula. Si el docente plantea preguntas, estas son por lo general retóricas, se realizan sin esperar una respuesta del estudiante. Por ejemplo, decimos, ¿no? A ver, chicos, ¿por qué se queman pastos? Y a veces decimos, ¿no? El mismo docente dice, ¿no? Es porque piensan que
piensan que los pobladores con ese humo va a llover. O sea, el mismo docente pregunta y se responde. Entonces, en el nivel 1 es porque no hay ni siquiera intención del docente para promover estas habilidades de pensamiento de orden superior. Es plano, es reproductivo, es memorístico, les dice que copien texto, copien de la pizarra, copien de un libro, o les dice van a resolver sumas, restas, etcétera. Algoritmos, ¿no? A ver, van a resolver estas 5 sumas. Les pone tal vez sumas, ¿no? Entonces, no hay ninguna vinculación con el desarrollo de competencias, por lo tanto, pues no hay probabilidad ni siquiera de intentarlo para desarrollar estas habilidades de pensamiento de orden superior. Entonces, nosotros esperamos de que ustedes cuando planteen sus sesiones lo hagan mirando las actuaciones del nivel 3 o 4. Al menos en una ocasión deben lograr hacer inferencias, extraer conclusiones, que los niños planteen soluciones originales, etc. Y en el mejor de los casos, que sea durante la sesión en su conjunto. Bien, esas explicaciones ya lo hemos venido trabajando. Decíamos que las actividades tiene un solo aspecto, ¿no? Actividades e interacciones que promueven efectivamente el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. Allí hay unas precisiones. Para ubicarse en el nivel 4 en esta rúbrica, el docente debe promover efectivamente las habilidades de pensamiento de orden superior en los estudiantes durante la sesión en su conjunto, durante toda la sesión. Se tienen que desarrollar las ideas de manera lógica, coherente, para lograr el propósito de hacer pues inferencias, sacar conclusiones, establecer relaciones lógicas, etc. A través de actividades de aprendizaje que propone o de las interacciones pedagógicas que establece. Si hay actividades o interacciones en la sesión que no promueven directamente estas habilidades, se exige que sean preparatorias para otras que sí lo logran. O sea, no pueden ser aisladas. Si hay actividades o interacciones que no van a generar directamente habilidades de pensamiento de orden superior, pero se exige que sean preparatorias, que sean la base, que sean el insumo para lograr pues el razonamiento, la creatividad y o pensamiento crítico. Un docente conduce efectivamente las actividades de aprendizaje cuando busca que los estudiantes desarrollen sus propias ideas, profundicen en ellas, argumenten sus puntos de vista, desarrollen múltiples formas de llegar a una respuesta, resuelvan problemas novedosos, desarrollen un producto original, formulen conjeturas e hipótesis. Por ejemplo, en lectura, cuando nosotros revisamos los procesos didácticos de la competencia de lectura, vemos, ¿no?, de que en el antes de la lectura se recoge saberes previos, la relación que tiene el estudiante con el título, con la imagen, con el formato del texto, etcétera, y luego se plantean hipótesis, ¿no? Y a veces nosotros lo tomamos muy ligeramente, ¿no? ¿De qué tratará el texto según la información general que ustedes tienen? Para eso tienen el título, tienen las imágenes, la estructura del texto. ¿De qué creen que tratará? Etcétera, ¿no? Entonces, los niños, ¿qué van a hacer? Van a plantear hipótesis o conjeturas, las cuales deben ser contrastadas una vez que han leído los estudiantes. Entonces, por eso es recomendable que las hipótesis que planteen lo hagan en una hojita, en un cuaderno, en una
una cara, y en la otra cara que hagan la contrastación de esas hipótesis. Validen, coincide o no coincide con lo que ellos pensaban, lo que ellos planteaban al inicio. En algunos casos sí, seguramente. En otros casos tal vez no. Pero eso no quita el mérito del aprendizaje. Entonces, todo proceso de aprendizaje se hace a través de hipótesis y contrastación de hipótesis. Inclusive la misma escritura. Cuando los estudiantes empiezan a aprender el sistema de la lectoescritura, ellos plantean hipótesis. A ver, ¿cuál es tu juguete favorito? Mi oso. A ver, escribe oso. Hará sus garabatos y para él dice oso. Esa es su hipótesis. ¿Y cómo lo va a contrastar esa hipótesis? Cuando el docente a su ladito o debajo de su escrito se lo pone. Acá también dice oso. Y el niño va a comparar, ¿no? La cantidad de letras, la forma, el tamaño, etcétera. Y va a ir contrastando su hipótesis. Por eso el aprendizaje de la lectoescritura también se da a través de una hipótesis y contrastación de hipótesis. Muy importante eso. Asimismo, establece interacciones pedagógicas efectivas cuando promueve un intercambio constante y sostenido entre él y los estudiantes o entre los estudiantes. Tiene que haber esa interacción. Por eso es muy importante preparar esas preguntas detonadoras, ¿no? No se hace cualquier pregunta. No se hace una pregunta dicotómica donde dice sí, no. Esas no ayudan. Tiene que ser una pregunta abierta. Algunos le llaman preguntas socráticas, pero tiene que ser esas preguntas donde no hay una respuesta inmediata y puede haber muchas respuestas, con un fin pedagógico. En este sentido, no basta con que haga una pregunta o solo una repregunta, sino que se requiere que formule preguntas, respuestas y repreguntas de manera continua. ¿Por qué planteas eso? O sea, primero podemos decir, ¿no? ¿Qué solución plantean frente a los incendios forestales? ¿Qué solución? Entonces, puede haber muchas, pero tiene que haber una repregunta. ¿Y por qué planteas esa solución? Entonces dirá, pues no, es viable, se puede hacer, no necesita costo económico, es efectivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las preguntas y las respuestas se deben desarrollar de manera sostenida, de manera continua, para una elaboración progresiva de las ideas. También se considera interacciones pedagógicas efectivas si el docente promueve que los estudiantes analicen y reflexionen sobre sus propios procesos y estrategias de aprendizaje. O sea, también es una interacción pedagógica efectiva cuando nosotros generamos constantemente la metacognición. A ver, hasta acá, ¿qué logros han tenido? ¿Qué avances han identificado? ¿Y qué dificultades y qué necesidades tienen? ¿Y cómo podemos superarlo? ¿No? Vamos revisando el proceso. Ese es el proceso metacognitivo. También es muy importante hacer, no todavía al final de la sesión, sino también en los intermedios. En este caso, no es suficiente que les pida que señalen qué han aprendido o que indiquen qué les ha gustado más de lo realizado. Eso es muy superficial, sino que es necesario que les solicite describir y secuenciar los pasos que siguieron para resolver una tarea o un problema. O sea, no basta decir, ¿qué hemos aprendido? La suma. ¿Qué cosa más les ha gustado? Trabajar con material base 10. Eso no ayuda mucho. Dice, tenemos que ser mucho más preciso y específico. Que describan la secuencia de los pasos que han dado, que describan los logros que han obtenido y que describan también las dificultades o errores
en las que han incurrido. Que comparen diferentes estrategias para lograr un objetivo, que apliquen criterios dados para evaluar su propio desempeño o productos, o bien que formulen nuevos criterios pertinentes para hacer. O sea, una revisión permanente en el proceso. Y acá vemos ya pues la evaluación formativa, ¿no? Nosotros evaluamos, recogemos información permanentemente. ¿Para qué? Para ayudar, para identificar, hacer que los chicos sean conscientes de sus avances, de sus necesidades y también de las estrategias que les está funcionando y de las estrategias que no les está funcionando. De otro lado, dice, para alcanzar el nivel 3 se requiere que al menos en una ocasión se promuevan efectivamente habilidades de pensamiento de orden superior, al menos en una ocasión. Si lo logramos en una ocasión, bingo, ya, tenemos el nivel 3. Para ubicarse en el nivel 2, el docente debe haber planteado una o más actividades que tiene potencial. O sea, un buen problema, ya estás garantizando tu nivel 2, porque ya estás intentando. Una buena pregunta o una actividad para que hagan inferencias o extraigan conclusiones, ya es un intento, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros, los docentes, planteamos una o más actividades que tiene potencial, es decir, que podrían fomentar el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico, pero no las conduce adecuadamente. Tal vez no les damos esa secuencia de preguntas y repreguntas, de análisis, de revisar el proceso, de identificar sus logros, sus avances, dificultades, no lo hacemos. Muchas veces por el tiempo o no sé, nos gana la tentación, nosotros terminamos dándoles la respuesta y todavía les decimos, muy bien, ¿no? En esos casos, solamente por haber planteado preguntas o actividades que tienen potencial para desarrollar razonamiento, creatividad o pensamiento crítico, ya tenemos nuestro nivel 2. Y para el nivel 1 ya hemos dicho, bueno, no promueve habilidades de pensamiento de orden superior, porque a lo largo de la sesión únicamente plantea actividades asociativas o memorísticas, ¿ya? Copiar, hacer ejercicios, etc. Ahora vamos a plantear algunos ejemplos donde ustedes van a poder un poco practicar, digamos, ¿no? Entonces vamos a ver la metodología de ayer. Si algún colega, por favor, nos puede ayudar con la lectura y luego todos, conforme hemos venido comprendiendo los niveles de las rúbricas de la rúbrica 2, vamos a nosotros decirles en qué nivel de desempeño se encuentra el docente según estas rúbricas. Ya, un minutito, por favor. Ya. Belinda nos dijo yo. Adelante, maestra. Buenas noches, maestro. Buenas noches, colegas. Buenas noches. Promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Evidencias. La docente tiene como propósito que los estudiantes de segundo grado interpreten un texto narrativo, haciendo inferencias a partir de las frases que lo componen. Para ello pide que lean en forma silenciosa el cuento, El Chibolo Pilas, y que cuando terminen lo lean en voz alta, turnándose. Luego, la docente presenta las siguientes frases extraídas del cuento. Tenía pajaritos en la cabeza. ¡Qué niño tan pícaro! Tenía un corazón tan grande que no le cabía en el pecho. Se comía al mundo. Y explica el significado de cada una. A continuación, pide que contesten en grupo las siguientes preguntas literales en un papelote. ¿Quién era el chibolo Pilas? ¿Cuántos años tenía? ¿Cómo describirían al personaje principal? ¿Con quién vivía? Luego de 15 minutos, los estudiantes exponen sus trabajos
y la docente corrige las respuestas de cada pregunta, señalando la información que extrajeron del cuento. Posteriormente, entrega una ficha con un mapa semántico en blanco y pide que lo completen con la información del cuento que la docente anotó en la pizarra. Terminando el trabajo, los estudiantes presentan sus mapas y la docente los compara con un mapa elaborado por ella, que coloca en la pizarra para que finalmente la docente pide que copien el mapa elaborado por ella en el cuaderno y que dibujen al chibolo pilas. Los estudiantes pueden completar de manera correcta su trabajo. Gracias, maestra. A ver, según Gracias. estas evidencias que se presentan en la actuación de un docente X, ¿qué nivel alcanzaría este docente según la rúbrica? A ver, enviamos nuestras respuestas por el chat. ¿Ya? Por ahí nos dicen, a ver, nivel 1, Mónica nivel 1, Reiner nivel 1, Laime nivel 1, por ahí Luján 1, Erika 1, Irma, Dali, Jaime, nivel 1, Luz, Flormira nos dice nivel 2, Violeta 1, Pedro 1, Belinda 1, 1 porque está dando todo al alumno, ¿ya? Acá nos explica Rosa inclusive, Erika 1, Diana 2, Edelmira 1, Orlando 2, no hay pensamiento lógico, Olga 2, Francisca 1, Jordan 2, Yareli 1, 2, Genaro 1, Humberto Ortiz 1. Muy bien, está entre 1 y 2. A ver, ¿cuál sería? Nivel 1, colegas. ¿Y cuál es la explicación? La docente presenta unas frases y las explica sin dar a los estudiantes la oportunidad de interpretarlas. O sea, el docente las presenta y las explica. Entonces, ¿qué hacen los estudiantes? Nada. Posteriormente hace preguntas para que los estudiantes respondan con información explícita que aparece en el cuento. Son informaciones de nivel literal, que no son preparatorias, sino son simplemente del nivel más elemental del pensamiento, ¿no? Literal. Asimismo, desaprovecha la oportunidad de que los estudiantes realicen una síntesis de las características del personaje, completando un mapa semántico, ya que ella les brinda un trabajo realizado, un modelo, y les pide que lo copien, ¿ya? Este es el modelo que he traído, ahora copie. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, a veces nosotros asumimos de que nosotros tenemos que hacer los trabajos. Nosotros generamos las condiciones, planteamos el reto, acompañamos a los estudiantes, facilitamos el aprendizaje, pero no son los estudiantes los que tienen que construir su aprendizaje. Entonces, este docente con estas características obtendría el nivel 1. Ahora, siguiente ejercicio o siguiente ejemplo. ¿Quién nos ayuda a leer, colegas? Ya, Luz. Buenas Adelante. noches, maestro. Buenas noches. La docente tiene como propósito que los estudiantes de segundo grado interpreten un texto narrativo haciendo inferencias a partir de las frases que lo componen. Para ello pide que lean una forma silenciosa el cuento, El chibolo pilas, y en cuanto terminen lo lean en voz alta, turnándose. Luego, la docente realiza preguntas literales. ¿Quién era el chibolo pilas? ¿Cuántos años tenía? ¿Cómo describirían al personaje principal? ¿Con quién vivía?
La docente escucha las respuestas, las complementa, las anota en la pizarra y pide que las copien en su cuaderno. A continuación pregunta, ¿qué palabras del cuento no han entendido? Los estudiantes señalan la frase que no comprenden y la docente les pide de forma individual vuelvan a leer el cuento y que busquen el significado de las frases. Pero no nota que varios estudiantes no logran encontrar el significado de las frases, decide explicarles lo que significa. Posteriormente, entrega una ficha con un mapa semántico en blanco y pide que lo completen con la información que ella fue anotando en la pizarra sobre el personaje del cuento. Terminando el trabajo, los estudiantes presentan sus mapas y la docente los compara con un mapa elaborado por ella, que coloca en la pizarra para que los estudiantes puedan completar de manera correcta su trabajo. Luego les pide que copien en su cuaderno el mapa hecho por la docente. Finalmente, indica que en grupos contesten las siguientes preguntas. ¿Te gustó el cuento? ¿Consideras que eres un chico pilas? ¿Qué parte del cuento te gustó más? Y les deja como tarea que dibujen el chibolo pilas. Gracias, maestra, muy amable. A ver, ahora respuestas al chat. ¿Qué nivel le podríamos Nivel 2. asignar? Ya la maestra nos dice 2. ¿Qué dicen los demás? Ya. Jordan nos dice nivel 2, Zuli también, Belinda, Reiner también, Mónica también, Laura también, Flormila, Luján, Dali, Luz, Diana, Zuli, José Luis, Drep, Francisca, nivel 2, Humberto, Orlando. Ya, hay consenso, nivel 2. ¿Por qué es nivel 2? Porque dice el nivel 2, intenta, al menos en una ocasión, pero no lo logra. ¿Dónde intenta? Por ejemplo, cuando dice en el segundo párrafo, dice, a continuación pregunta, ¿qué palabras del cuento no han entendido? Los estudiantes señalan las frases que no comprenden y la docente les pide que de forma individual vuelvan a leer el cuento y que busquen el significado de la frase. O sea, allí les está pidiendo pues que hagan una inferencia local para deducir el significado de las palabras o de las frases o expresiones lingüísticas que está en ese párrafo. Son inferencias locales que tienen que hacer. Pero les dice que vuelvan a leer y lo hagan, no les brinda andamiaje, no les hace las preguntas, las repreguntas, para que los estudiantes elaboren y concluyan y extraigan el significado de la palabra. Al ver que no pueden o se demoran, dice la docente, lo explica ella misma. Decide explicarles lo que sí. Entonces, allí hay un intento, al menos en una ocasión intenta promover el razonamiento, la creatividad, el pensamiento crítico, pero no lo logra porque ella misma resuelve el problema. Por lo demás, todos son planos, todos son del pensamiento básico, por ejemplo, preguntas literales. Luego también la elaboración de las características del personaje lo hace el mismo docente y luego les dice que copien. Todas esas son actividades que no desarrollan pues pensamientos de orden superior. Pero al menos hay un intento. Entonces, como hay un intento, pero no lo logra, entonces es lo que corresponde pues es el nivel 2. Y ahí está la interpretación. La docente intenta promover el razonamiento cuando les propone que interpreten el significado de algunas frases, pero no lo logra porque ella les da la respuesta. Luego les hace algunas preguntas literales que no fomentan el razonamiento. Y al final de la sesión realiza preguntas abiertas para recoger las impresiones de los estudiantes sobre este cuento. Finalmente, si bien pide que elaboren un mapa semántico, es ella quien da la indicación para que copien la información del mapa que ella elaboró.
perdiendo así una oportunidad para fomentar razonamiento. O sea, ahí hay dos intentos, ¿ah? Uno, que deduzcan el significado de las frases y otro que elaboren un mapa conceptual, un mapa semántico. Si lograran elaborar un mapa semántico, entonces sí estarían desarrollando pues el razonamiento, el pensamiento crítico, ¿no? Pero también no lo logra porque ella misma pone un modelo y les dice que lo copie. Entonces, aquí hay intentos, al menos dice un intento, pero en este caso hace dos intentos, pero ninguna la desarrolla. Vamos a pasar a ver otro ejemplo. ¿Quién nos ayuda a leer esto? Dali levantó la mano. Vamos a activar su micrófono. Adelante, maestro. Aló, buenas noches. ¿Me escuchan, maestro? Buenas noches. Sí se escucha, maestro. Ya, bien. Promueve el razonamiento de la creatividad y o el pensamiento crítico. Evidencias. La docente tiene como propósito que los estudiantes de segundo grado interpreten un texto narrativo haciendo inferencias a partir de las frases que lo componen. Para ello presenta el título de un cuento en la pizarra, El Chibolo Pilas, y formula las siguientes preguntas. ¿Les gustan los cuentos? ¿Quieren conocer al Chibolo Pilas? Los estudiantes responden al unísono que sí y se muestran entusiasmados por escuchar el cuento. A continuación pide a los estudiantes que lean el cuento y después de 10 minutos les solicita que identifiquen las frases que tuvieron dificultad para comprender. Los estudiantes indican las siguientes frases. Tenía pajaritos en la cabeza. Qué niño tan pícaro. Tenía un corazón tan grande que no le cabía en el pecho. Se comía al mundo. La docente anota las frases en la pizarra, pide que en grupos discutan su significado y les entrega un papelote para que escriban sus interpretaciones. Después de 15 minutos indica que peguen sus papelotes en las paredes del aula y que todos pasen a leer el trabajo de sus compañeros para que identifiquen si hay coincidencias en la interpretación de las frases. Un grupo explica que la frase tenía un corazón tan grande que no le cabía en el pecho, significa que el chibolo Pilas era muy flaquito y por eso se le salió el corazón. La docente les dice que ninguna persona puede vivir sin corazón y les explica el significado de la frase. Cuando los estudiantes con la orientación de la docente llegan a un consenso sobre el significado de las frases, anotan sus conclusiones en la pizarra. Después la docente entrega a los estudiantes una ficha con preguntas del nivel literal y les pide que resuelvan en conjunto. Para ello, llama a un estudiante, le pregunta qué ha respondido y si es correcto, indica a los demás estudiantes que escriban la respuesta. Si por el contrario el estudiante ha contestado erróneamente, la docente llama a otro estudiante para que intervenga hasta llegar a la respuesta correcta. Finalmente, la docente dibuja en la pizarra un mapa semántico con las características del chibolo pilas y pide a los estudiantes que lo copien en su cuaderno. Muchas gracias, maestra. Muy amable. Bien, ahí tenemos algunas actuaciones del docente y las interacciones que ha generado también entre los estudiantes. ¿Qué nivel le correspondería, colegas? A ver, al chat. O puede ser también por el micrófono.
Ya. Diana nos dice nivel 3, Jordan 3, José Luis 3, Lenovo 3, Flormila 3, Dali 3, Francisca 3, Luz 3, Irma 3, Erika 3, Drep 3, Gloria 3, Flor 3, Belinda nivel 3. Hay consenso, todos han dicho que es el nivel 3. Sí, colegas. En el nivel 3, la rúbrica nos dice de que al menos en una ocasión logra desarrollar efectivamente el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. ¿Y dónde está? Por ejemplo, cuando dice la docente les dice que ninguna persona puede vivir sin corazón. O sea, les está ayudando a un poco a razonar o contradiciendo lo que los chicos decían, ¿no? Era tan flaquito que se le había salido el corazón. Y les explique el significado de la frase. Hasta allí no hay ningún razonamiento porque es el docente que les está explicando. Cuando los estudiantes con la orientación de la docente llegan a un consenso sobre el significado de la frase. El docente les dijo, no, un niño no tenía un corazón tan grande que no le cabía en el pecho. Significa, dice, que era muy flaquito y por eso se le salió el corazón. O sea, eso están haciendo una inferencia, pero no es lo correcto, ¿no? Entonces, la docente da una respuesta diciendo que no, ninguna persona puede vivir sin corazón y les explica el significado de la frase. Cuando los estudiantes con la orientación del docente llegan a un consenso sobre el significado de las frases, anotan sus conclusiones en la pizarra. Entonces, discuten, debaten, tal vez esta primera parte donde el docente les explica lo que significa esa es una frase con sentido figurado, ¿no? ¿Qué significaría? Que el niño era, dice, un corazón tan grande que no le cabía en el pecho. O sea, significa que era un niño muy amoroso, muy solidario, ¿no? Muy bueno, digamos. Eso quiere decir que tenía un corazón tan grande, ¿no? No se refiere al tamaño real físico del corazón, sino se refiere al amor, a la bondad que tenía ese niño. Entonces, les explica seguramente eso y con ese ejemplo, con esa orientación, ellos se van y extraen el significado de las demás frases, porque hay varias frases, ¿no? Tenía pajaritos en la cabeza, qué niño tan pícaro, también decía, se comía al mundo, entonces ya se dan cuenta pues de que el significado no es tan lineal, literal, ¿no? Sino tienen que interpretar su significado. Entonces, con esas orientaciones se llega a un consenso sobre el significado de las frases, anotan sus conclusiones en la pizarra. Todos comparan sus respuestas y al menos en esta ocasión se nota que el docente logra pues que los estudiantes desarrollen efectivamente el razonamiento, la creatividad y o pensamiento crítico. Por lo demás, es puro literal, colegas. Por ejemplo, dice, formula las siguientes preguntas, ¿les gusta el cuento? ¿Quieren conocer a Chibolo Pilas? Los estudiantes respondan a lo nuestro que sí, etcétera. Ya. Y después entrega a los estudiantes una ficha con preguntas de nivel literal. El nivel literal es nivel básico, ¿no? Que todavía no, con estas preguntas no se puede desarrollar el razonamiento, la creatividad, tu pensamiento crítico. Resuelven en conjunto, para ello llaman a un estudiante, le pregunta qué ha respondido, si es correcto, indica que los demás estudiantes le escriban la respuesta. Si por el contrario el estudiante ha contestado erróneamente, la docente llama a otro estudiante para que intervenga hasta llegar a la respuesta correcta. Entonces, acá está dirigido, pues, no razonan, no extraen conclusiones, ¿no? Sino que están buscando a alguien que lo haga correctamente y luego copia. Luego dice, dibuja en la pizarra un mapa semántico con las características de Chibolo Pilas y pide a los estudiantes que lo copien en su cuaderno. También no hay ninguna opción de que los estudiantes desarrollen razonamiento
y o pensamiento crítico. Pero hay una ocasión, en una ocasión. Entonces, con eso, nosotros podemos estar ya garantizando nuestro nivel 3. La interpretación es la siguiente. La docente promueve efectivamente el razonamiento al pedir que los estudiantes analicen el significado de las frases extraídas del cuento y comparen si hay semejanzas o diferencias entre las respuestas brindadas por los diferentes grupos. Sin embargo, las demás actividades que propone la docente están orientadas a que los estudiantes completen información explícita sobre el cuento y no busquen promover razonamiento, ya sea al completar la ficha o al copiar el mapa conceptual elaborado por la maestra en su cuaderno. Bueno, en una ocasión lo logra y eso implica pues que obtiene el nivel 3. Ahora vamos a pasar a revisar el último ejemplo. ¿Alguien nos ayuda con la lectura, por favor? ¿Nadie se anima? Ya, Ali. Adelante, maestra. Bien. La docente tiene como propósito que los estudiantes del segundo grado interpreten un texto narrativo haciendo inferencias a partir de las frases que lo componen. Para ello, presenta el título de un cuento en la pizarra, El chibolo Pilas, y formula las siguientes preguntas. ¿A quién se le dice chibolo? ¿Quién es un, quién es, qué es una pila? ¿Cómo será una persona a la que se le dice que es Pilas? ¿Cómo será el personaje del cuento? La docente escucha las respuestas, las anota en la pizarra y cuando es necesario repregunta. ¿Puedes dar un ejemplo? A continuación pide a los estudiantes que lean el cuento y después de 10 minutos les solicita que identifiquen las frases que tuvieron dificultad para comprender. Los estudiantes indican las siguientes frases. Tenía pajaritos en la cabeza. Qué niño tan pícaro. Tenía un corazón tan grande que no le cabía en el pecho. Se comía al mundo. La docente las anota en la pizarra, pide que en grupos discutan su significado y les entrega un papelote para que describan sus interpretaciones. Después de 15 minutos, indica que peguen sus papelotes en las paredes del aula y que todos pasen a leer el trabajo de sus compañeros para que identifiquen si hay coincidencias en la interpretación de las frases. Un grupo explica que la frase tenía un corazón tan grande que no le cabía en el pecho, significa que el chibolo Pilas era muy flaquito y por eso se le salió el corazón. La docente, para profundizar en su respuesta, les pregunta, ¿creen que una persona podría vivir sin corazón? Los estudiantes contestan y dan su opinión. Con la orientación de la docente, los estudiantes llegan a un consenso sobre el significado de las frases y ella anota las conclusiones en la pizarra. Luego les pregunta, ¿cómo lograron interpretar las frases? ¿Han escuchado estas frases antes? Todos aportaron para lograr la interpretación. Les ayudó la información del cuento ay, para poder interpretarlas, cómo las podremos utilizar. Posteriormente, la docente entrega a cada grupo diferentes preguntas para que, usando la información del cuento, opinen sobre el personaje, como por ejemplo, ¿por qué crees que el chibolo era tan pilas? ¿Es malo que alguien sea pilas? Finalmente, cada grupo presenta su trabajo y la docente motiva a los demás a apoyar el argumento y o a plantear contraargumentos. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo cuánto se te acaba,
¿Cuándo se te acaban las pilas? ¿Te consideras pilas? ¿Tu mamá es pilas? Gracias, maestra. Si estas fueran las actuaciones de un docente en una sesión, ¿qué nivel le correspondería? Nivel 4. Ya, la maestra nos dice nivel 4. Ya, Luz, Reiner, Belinda, Josué, Flormila, Erika, Dalin, Drep, Rocío, Jordan. Ya, Erika nos dice en todo momento fue criterial. Ya. Durante la sesión en su conjunto, la docente pues genera esa secuencia de actividades que van a terminar pues interpretando o deduciendo el significado de las frases u oraciones. En ningún momento se observa que la docente es el que da la respuesta o lo deja pendiente. Entonces, en el primer párrafo, por ejemplo, las preguntas que hace, ¿no? ¿A quién se le dice chibolo? ¿Qué es una pila? ¿Cómo será una persona que se le dice que es pilas? ¿Cómo será el personaje del cuento? ¿Qué está haciendo? Está planteando preguntas para que los estudiantes planteen hipótesis o conjeturas. Luego tendrán que contrastarlo. En el siguiente párrafo les plantea actividades para que identifiquen las frases en las que no tienen dificultades para comprender. Y bueno, salen las frases con expresiones literarias, ¿no? Porque no significan lo que literalmente dice, sino hay que interpretarlos. Luego, cuando un grupo de niños plantea su respuesta y dice, porque era flaquito, se le salió el corazón, no le da la respuesta, sino que le da otra pregunta. ¿Creen ustedes que una persona podría vivir sin corazón? Entonces, los estudiantes contestan y dan su opinión. Entonces, les da apertura también para que den su opinión y seguramente hay respeto de esas opiniones. Con la orientación del docente, los estudiantes llegan a un consenso sobre el significado de la frase. No significa que tenemos que buscar una respuesta exacta, sino que si nosotros ya estamos interpretando y hay consenso, hay varios grupos que han dado sus ideas y llegan a un consenso, significa que ya los chicos están interpretando, están infiriendo el significado de esas frases o expresiones lingüísticas. Luego dice, entrega a cada grupo diferentes preguntas para que usando la información del cuento opinen sobre el personaje, como por ejemplo, que den su opinión personal. Entonces ahí pues ya pensamiento crítico. ¿Por qué crees que el chibolo era tan pilas? ¿Por qué? Pues el niño tiene que pensar y decir, ¿no? Por esta razón. ¿Es malo que alguien sea pilas? Algunos dirán que sí, otros dirán que no, pero le diremos, ¿por qué dices que sí? ¿Es malo que alguien sea pilas? ¿Y por qué dices que no es malo que alguien sea pilas? Finalmente, cada grupo presenta su trabajo y la docente motiva a los demás a apoyar el argumento o a plantear contraargumento. Entonces, allí, ¿están a favor o están en contra? Si están en contra, tienen que plantear contraargumentos. ¿Por qué no están de acuerdo, no? Entonces, allí se observa, pues, que se genera espacios, se genera oportunidades para que los estudiantes tomen postura, planteen sus opiniones, planteen argumentos y si no están de acuerdo, que planteen también contraargumentos. Miren, esta misma sesión con el mismo propósito puede obtener diferentes niveles de logro. La interpretación más sintética, más técnica es que la docente promueve efectivamente el razonamiento al hacer que
que los estudiantes durante toda la sesión profundicen en la reflexión de algunas frases del texto que ayudan a su comprensión global. Además, fomenta la interacción entre los estudiantes para que intercambien ideas. Entonces, por ejemplo, cuando nos dice, ¿no? Van a trabajar por grupos, van a interpretar, van a extraer, van a inferir el significado de la frase. Pero no queda ahí, sino que dicen ahora, compartan sus trabajos y lleguen a un consenso. Entonces, cuando hablamos de consenso, no es que la idea de un grupo prevalece sobre la otra, anula, no, sino que van a sacar lo mejor de todos y van a sacar una respuesta que represente a todos los grupos. Entonces, al hacer eso, el docente está promoviendo la interacción entre los estudiantes. Interpreten el significado de las frases propuestas, elaboren hipótesis. Al inicio también les da oportunidad para que planteen hipótesis. Argumenten, formulen conclusiones y den opiniones sobre el cuento y el personaje. También la docente realiza preguntas para que los estudiantes describan las estrategias que utilizaron para interpretar las frases que no comprendieron fácilmente en la primera lectura. Entonces también les da la oportunidad de que desarrollen el proceso metacognitivo, de revisar el proceso, los procedimientos, las estrategias, los logros, los aciertos y también las dificultades o los errores. Entonces, si nosotros vemos, este docente está promoviendo efectivamente durante la sesión en su conjunto el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Por lo tanto, le corresponde pues el nivel 4. Para finalizar, seguramente ustedes han revisado también la taxonomía de Benjamin Bloom, donde nos dice pues que hay en el pensamiento, hay habilidades de pensamiento de orden inferior y hay habilidades de pensamiento de orden superior. Entonces, ¿cuáles son? Las básicas elementales, pero son base para las demás. Por ejemplo, uno es memorizar, ¿no? Memorizar datos, información, lugares, tal vez personajes, hechos, etcétera, ¿no? Recuperar información explícita, memorizar. Luego viene un segundo nivel, comprender. O sea, ya no solamente vamos a memorizar, sino vamos a comprender, vamos a establecer relaciones entre hechos, personajes, ideas, etc. Luego viene aplicar. ¿Cómo utilizamos esta información que nosotros hemos memorizado, hemos comprendido? ¿Cómo utilizamos para solucionar o para lograr algún propósito? Luego la capacidad de más alto nivel de orden superior es analizar, partir el todo en sus partes más pequeñas para poder observarlos en mayor detalle. Evaluar. Evaluar ya pues es una situación donde hay información, se analiza la información, se llega a extraer conclusiones y luego se toman decisiones. Entonces, evaluar no es una habilidad de pensamiento muy sencillo, es complejo, complicado. Implica varios procesos cognitivos. Y luego, crear. Crear es, pues, plantear soluciones originales, plantear estrategias novedosas, etcétera, ¿no? Entonces, para eso decíamos que tiene que haber cierta libertad, ciertos espacios y ciertas condiciones que el docente tiene que generar en el aula. Bueno, eso es lo que hoy día hemos preparado para el día de hoy. Espero pues que les sirva en algo para que ustedes cuando planteen su sesión puedan incorporar actividades potentes que promuevan el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Identificando bien la competencia que vamos a desarrollar y analizar sus capacidades y luego buscar actividades que movilicen cada una de estas capacidades. Y
vinculando siempre con la situación significativa o el problema o la potencialidad que está considerado en la situación significativa, el reto y el producto. Entonces, con eso podríamos estar asegurando pues de que nuestra sesión va a promover efectivamente el razonamiento, la creatividad y o pensamiento crítico. Si hubiera algunas preguntas, dudas, inquietudes, sería este el momento, el espacio para poder conversar, estimados colegas. Y hoy día pues hemos tratado la rúbrica 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. A ver, Dali está levantando la mano. Vamos a ver cómo hacemos. No, no bajó la mano. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Tal vez podemos tener este espacio para poder tal vez absolver algunas dudas, algunas inquietudes o tal vez recibir algunos aportes, ¿no? Bien, parece que no hay. Si no fuera así, agradecer por la atención. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad al Centro de Alto Rendimiento para poder compartir alguna información y que tal vez ustedes, lo más importante y la recomendación es que cuando diseñen su sesión, siempre deben estar pensando en promover razonamiento, creatividad y pensamiento crítico. Muchas gracias, colegas. Será en todo caso hasta una nueva ocasión. Excelente, profesor Crispín. Muchísimas gracias. Excelente clase. Completando las dos primeras rúbricas de desempeño de observación de aula, estimados colegas. Muchísimas gracias, profesor Crispín, por su aporte. La próxima clase, que es la rúbrica 3, vamos a trabajarlo, estimados colegas, con la profesora Zenaida Tinoco. Entonces, agradecer infinitamente al profesor Crispín, no solamente por estas clases de la etapa descentralizada, sino también por todo lo que ha venido aportando desde la etapa nacional, ¿no? Previo al concurso de nombramiento, hemos tenido una amplia y profunda preparación y excelente aporte de todos nuestros capacitadores y especialmente el profesor Crispín. Muchísimas gracias, profesor Crispín. Infinitas gracias en nombre de de todo el equipo que trabaja con nosotros. Bien, colegas, nos reencontramos en todo caso el sábado en cumpliendo con la programación de nuestra actividad. Muchísimas gracias. Buenas noches.